Buen día. Bien, vamos a proceder entonces a realizar un ejemplo de un reactor, de cómo simular un reactor PFR en Spengeisis. Vamos a hacerlo basado en el ejemplo de Fogler, el ejemplo 8.3, en el cual se isomeriza N-butano para formar isobutano en fase líquida trabajando a alta presión. Esto, para hacer ese proceso, pues eventualmente se hace en presencia de catalizador. El catalizador es líquido y en muy pequeñas cantidades. Las condiciones son las aquí mostradas. El reactor de PFR no tiene lecho empacado, por lo tanto la fracción de vacío es 1. Conocemos el volumen, el alimento, y nos piden simular para conocer cómo va a salir el producto, sus flujos, su temperatura, su presión, sus composiciones. Tenemos el modelo cinético, que es una reacción reversible, como se observa acá, donde va a haber presencia de un solvente, de un inerte, ¿sí? Que va a ser el isopentano en pequeñas cantidades. Entonces nos piden estimar todas las condiciones de la salida, asumiendo que el reactor opera de forma adiabática. Bien, para montar este sistema, entonces procedemos a definir algunas cosas que tenemos que saber antes de montar los análisis. Pues tenemos básicamente la misma estequiometría, los nombres son muy evidentes, no son nombres sofisticados de la base de datos, son nombres muy sencillos de buscar. Debemos tener claro que el volumen de reacción es 2.5 metros cúbicos, pero ahí sí no me va a pedir solo eso, me va a pedir longitud y diámetro, ¿sí? Entonces, como sabemos que es un cilindro tipo PFR, entonces vamos a aplicarle la heurística, vamos a suponer una relación LD de 11, por lo tanto vamos a tener una longitud de 7.2757 metros cúbicos y un diámetro de 66.14 centímetros. El modelo termodinámico que trabajaremos será Penn-Robinson. El tipo de reacción necesariamente tiene que ser esta, la simple rate. ¿Para qué? Para poder montar una reacción reversible como la que nos ofrece aquí la diapositiva. Aquí en este sistema, la simple rate tiene este tipo de modelo precisamente, donde tengo una constante velocidad de reacción multiplicado por los reactivos de la reacción hacia adelante, menos la concentración de los productos de esta reacción, representando la reacción hacia atrás, dividido sobre la constante de equilibrio, ¿cierto? Este es el típico modelo del simple rate, entonces vamos a usar ese con los parámetros conocidos. ¿Cuál es la diferencia importante? La diferencia importante es que en este enunciado tenemos una constante de equilibrio escrita en forma del modelo de Arrhenius. En cambio, en Spengeisis, la constante de equilibrio no la recibe en estilo modelo de Arrhenius, sino que la recibe en un modelo similar a este, en función de la temperatura. Por lo tanto, nos toca reconvertir los términos de la diapositiva anterior a este nuevo sistema, y de acuerdo a eso, pues entonces las constantes de este nuevo modelo equivalentes al anterior modelo de constante de equilibrio, pues equivalen a estos valores que vemos acá. Y como la reacción no ocurre todo en fase líquida, pues vamos a garantizar de que todos los reactivos estén, en este caso es uno solo, reaccione totalmente en la única fase que debe reconocer. En cualquiera de las fases que pueda reconocer. O escogiendo líquido combinado, él va a hacer la reacción de ese reactivo sin importar en qué fase se encuentre. Procedemos entonces a Spengeisis. Y entonces, file, case. Lista de compuestos, adicionamos una. Y agregamos los reactivos y los solventes o inertes que hay. Entonces, el reactivo es N-butano, escribirlo en inglés. N-butano. Ahora el isobutano. Está. Y el inerte que es el isopentano. ¿Parece? Entonces quitemos la raya. ¿No? Entonces busquémoslo de otra manera. Ahí está. El isopentano, el IC5. Y lo adicionamos. Bien.
Ya tengo todos mis reactivos y mis inertes. Paquete de fluidos, como estamos trabajando en hidrocarburos, el modelo más adecuado obviamente es Penn Robinson, entonces adiciono un paquete de fluidos y busco el modelo Penn Robinson. Listo, ahí está el modelo Penn Robinson. No necesito revisar los coeficientes binarios, se supone, como son gases, es fijo, él reconoce los coeficientes binarios. Perdón, estamos en líquidos de todas maneras, pero él suele reconocer para el modelo Penn Robinson, como es un modelo de ecuación de estado, pues entonces los coeficientes binarios son conocidos siempre. Cosa diferente a los modelos de actividad, donde suele haber necesidad de calcularlos, como nos ocurrió en el ejemplo del CCTR. Las reacciones, y seleccionamos la reacción que nos compete. La reacción, y adiciono el modelo simple rate, es decir, el modelo que se adapta para cuando tengo la velocidad de reacción hacia adelante y la constante de equilibrio. La adiciono, cerró, vamos a editarla. Vamos a pegar doble clic varias veces. Aquí pongo observar el modelo. Aquí se puede observar la reacción hacia adelante. Su F-basis, o sea, lo que para nosotros es nuestro G sub C, G sub X, menos el G sub C, G sub X de la reversible, dividido sobre la K', que es la constante de equilibrio. Entonces, vemos de que este modelo genérico sí se adapta al que nosotros necesitamos. O sea, hemos acertado. Bien, procedemos entonces a montar la reacción en butano con isobutano y ya. Y el isobutano, que es su isómero, que es el producto, balancea el error y procedemos a montar el resto del modelo. Entonces, concentraciones molares, porque el modelo así lo presenta. El modelo se presenta en concentraciones molares. Concentraciones molares, el N-butano obviamente el reactivo. Vamos a garantizar líquido combinado para que cualquier fase líquida sea reconocida como reactivo. Y las unidades evidentemente son kilomol metro cúbico y kilomol metro cúbico, pero no segundos, sino hora. Porque eso se deduce del parámetro cinético. Se deduce que tiene que ser en hora el modelo que se utiliza. Y sé que es kilomol porque pues, básicamente el ejercicio, todas estas unidades están trabajando en kilomol. Bien, y ingreso los valores. 1.065 por 10 a la 11. Con una energía de activación de 65.700 julios mol. Kilomol es lo mismo que julios mol. El parámetro B no necesito porque no voy a hacerle ninguna modificación a Arrhenius para la reacción hacia adelante. La reacción reversible necesito parámetros A', B', C' y D', que son estos que se observan aquí en la parte inferior. Como ustedes pueden ver, coincide con el modelo que tenemos, excepto que la prima no tengo C ni D. Aquí falta algo. La prima natural de la constante de equilibrio es el modelo correcto. Bien. Entonces, este modelo coincide con el que observamos acá. ¿Sí? Excepto que C y D son 0. Entonces, tengo que revisar solo el A y el B. Y el A y el B son estos dos valores que aquí dispongo. Menos 1.3837. 37. Y el B es 829.92.
Les puedo anotar 0 o dejarlos vacíos, eso da igual en este momento. En estas situaciones donde empty o 0, da igual. Bien, vamos a ver si la reacción es endo o exo, no lo sabemos. Para eso hay que vincular el paquete de fluidos, cierro, pongo la reacción, la vinculo al paquete de fluidos, al único que tengo. Y ahora vamos a observar adentro. Nos dice que es exotérmico, ¿cierto? Y de orden 3, o sea, no es tan exotérmico. De orden 3, es de orden de miles. Entonces, está en una zona de moderadas y bajas, el rango de reacciones exotérmicas. Bien, entonces ya lista de compuestos completa, paquete de fluidos pre-Robinson completo, el set de reacciones con la reacción en cuestión completa. Vamos a la simulación. La simulación, entonces, voy a montar un reactor PFR. Esta vez voy a hacer el alimento en una sola corriente, no voy a ponerme a crear una corriente para cada uno de los fluidos que entran en el alimento, no es necesario, nunca es necesario ni para el PFR ni para el CCTR. Esta vez no lo voy a hacer así. El reactor PFR se reconoce fácilmente, ahí se ve la fracción de tubería, como de lecho empacado, entonces es salida, y vamos a agregarle una corriente de energía. Aunque va a ser adiabático, la corriente de energía la definiremos 0, pero voy a agregarla de todas maneras. Cierto. Listo, básicamente ese es mi alimento, mi producto y mi corriente de energía. No, el reactor PFR no está concebido para entregar dos corrientes de una líquida y una vapor. ¿Por qué? Porque pues, el reactor PFR no se presta, no da espacio para que coexistan, para que dos fases se puedan separar ahí mismo en el equipo. ¿Sí? Entonces no me va a salir una fase de vapor, una fase líquida, una por un lado y otra por el otro, porque pues por la suposición de flujo pistón, pues totalmente todos los puntos radiales o axiales, pues esto pues, estoy asumiendo que el perfil de velocidad y por ende el perfil interno de temperatura y composiciones, pues es el mismo. Entonces no hay forma de obtener una corriente solo líquido y una corriente solo vapor extrayéndolo de algún punto del reactor. No se puede, no se pueden separar esas dos fases en el reactor así simplemente. Bien, procedemos entonces a ir al modo FlowSheet, modo Dash, y conectamos las corrientes. Conecto la corriente de alimento, conecto la corriente de energía, la corriente de energía que está saliendo. Por defecto saliendo, pero yo lo puedo generar para que entre. Y conecto el producto. Salgo del modo Dash, corro esta corriente para que no se vea así. Justo zoom y procedemos en alimento. En el alimento, ingresando los datos. Los datos me dicen flujo de entrada 163 kilomol a 330 Kelvin, 40 bar. Entonces, me aseguro que el sistema de unidades puede ser sistema internacional o EURUSI. Creo que el EURUSI nos sirve un poco más. Entonces, 330 Kelvin, 40 bar. Y un flujo de 163 kilomol hora. Temperatura, presión ya, composición 90 en butano, que es el reactivo límite, y el 10% en fracción molar, se ve evidente que es fracción molar, 10% de inerte. Entonces vamos a composición y ingreso 90% para el N-butano y 10% para el isopentano, normalizo. Bien, el alimento quedó completamente definido. Procedo al reactor. En el reactor, pues vamos a definir que el calor es 0. Bueno,
Ahora aquí voy, ingreso dentro del reactor y ingreso la información del reactor. Ahí están connections, connections. Confirmo los datos del reactor. Mire que la energía es opcional, es decir, que si no le llego a conectar corriente de energía, entonces él lo va a asumir adiabático. Pero pues yo, por cuestiones de ejercicio posteriores, prefiero que la corriente de energía crearla así sean cero, pero crearla por ahora. Parámetros, en parámetros colocamos la caída de presión y que podemos o darle yo la caída de presión o dejar que lo calcule por algo. ¿Sí? En este momento, como no le he definido el hecho, pues entonces en este momento le coloco algo. Él decidirá en su momento, como acabamos de pasar, miren, por ejemplo, decidió que la caída de presión es cero. ¿Por qué? Porque no le he definido un lecho. Si le llego a definir que va a haber lecho empacado, entonces él ahí hará los cálculos con ecuación de Acuña para saber cuánta presión se pierde por el hecho del líquido estar pasando por algún lecho. Ahora, como no hay lecho, entonces él asume que la caída de presión es cero. Bien, el duty me lo coloca en cero como yo se lo definí. Y eso básicamente está aquí en parámetros. En reacciones, overall, escojo el set de reacciones creado, que es la única reacción montada. Y aquí es importante, aquí en esta sección, particularmente estos dos puntos, es donde yo defino la exactitud del método numérico de la solución de la ecuación diferencial del PPR, que es un Runge-Kutta. En el fondo, ahí sí es un Runge-Kutta de alta precisión. Entonces aquí yo digo cuántas iteraciones quiero que él opere para ese método numérico. Luego vamos a usar un estándar, vamos a usar 100. No necesitamos tantas iteraciones como el método de Euler, porque por obvias razones el método de Runge-Kutta es bastante exacto y no le requiere tantas iteraciones. Entonces vamos a ponerle 100 en lugar de 1000, que es lo que solemos usar con Euler. El paso, dejémosle ese paso que es bastante pequeño, está bastante bien. Y el mínimo longitud de paso, pues esa le vamos a dar la calcule. No tengo yo que empezar así. Automáticamente, miren esta parte. Aquí él está diciendo que la fracción de vacío en este momento está en 1, que es lo que yo necesito. Es decir, la tubería está vacía, solamente va a pasar la mezcla reaccionante, no hay lecho empacado. Ahí dice, no hay información de catalizador. Y efectivamente, en este momento, por defecto, el reactor está sin lecho empacado. Ahorita muestro dónde se define eso. Details, no hay que decir nada, pues aquí básicamente es para revisar que la información de la cinética esté correcta. Esto pasa a veces que los parámetros cinéticos no se ven empty como si yo no lo hubiera dado, pero si yo voy a revisar en view reaction, veo que los parámetros sí están indexados. A veces por algún motivo, pues la interfaz de HiSys no sabemos por qué. A veces solo imprime algunos. Esto puede pasar. Vamos a rating. En rating aquí es una parte importante. Aquí vamos a decirle el volumen y aquí es donde voy a decirle si hay fracción de vacío o no. Entonces el volumen ya sabemos por el enunciado, sabemos que el volumen es 5 metros y que la longitud es 7,57. Y él entonces me calculará el diámetro por defecto. 2.5 metros cúbicos, 7,57. 727 y listo. Ahí ya tiene, él debe haber calculado el diámetro en 6614 o algo aproximado. Sí, algo aproximado a 6614. Él ahí ajusta para que dé exactamente el volumen que yo le ingresé. Que no ingresé el dato exacto, era 2757. Por eso es que no puse exacto. 2757. Sí, da 6614, como debía ser. ¿Cuántos tubos? Entonces, si quiero hacer un reactor PPR multitubular, entonces colocaría cuántos tubos quiero que trabajen en paralelo. En este ejemplo es uno solo. Y la fracción de vacío, como dijimos, es 1. ¿Sí? Dijimos que no va a haber lecho acá. Si yo llego a colocarle fracción de vacío por algún motivo,
por ejemplo, 0.5, eso quiere decir que va a haber lecho empacado. Fíjense que en la pestaña Reactions Overall, miren que aquí ya aparece esta sección que antes no estaba, donde aparece la información para especificar los datos de catalizador. ¿Sí? Pero no lo vamos a usar. En este momento ya tiene valores por defecto. No vamos a usar eso. Vamos a anotar 1, porque el vacío 1, porque no he hecho. Y ya, esa es toda la información que el sistema necesita. Entonces ya convergió. Aquí lo reporta, están OK. Podemos observar efectivamente la corriente 2 en azul oscuro. Vamos a ver los resultados. Worksheet. Entonces arranca una temperatura de 56 y termina una temperatura de casi 81 grados. Isobárico, efectivamente, como no hay lecho, pues como que haya presión en cero. Le dije que la calculara con Ergun, y Ergun es para cuando hay sólidos, si no hay, pues entonces Ergun es cero. El flujo molar dio igual que el de entrada, alguien diría, entonces no hubo reacción. En este caso, las moles de entrada y de salida dan iguales porque es una reacción de isomerización, entonces el delta de mol es de cero. Entonces, eso es mera coincidencia. Para confirmar que efectivamente sí cambió el flujo, si hubo reacción, pues entonces debo ir a la pestaña Reactions, Results, y aquí puedo observar los resultados. Puedo observar, por ejemplo, que hubo una conversión del 63.94% y una sección del 93.80%. Puedo observarlo en el balance y efectivamente observar que la proporción fue 1:1, como la reacción lo decía. Y pues el isopentano, que no debía reaccionar, pues efectivamente no reaccionó. Así como entró 1630, así salió. Este número es prácticamente cero. Bien. Entonces podemos observar que el reactor se calentó, y eso era apenas lógico, porque era una reacción exotérmica, entonces tenía que aumentar su temperatura si el reactor es adiabático. Y aumentó efectivamente 23 grados centígrados. Otras observaciones interesantes es en la pestaña Performance. En la pestaña Performance podemos ver en la página Conditions distintas variables en función de la posición. Y puedo inclusive graficarlas. Aquí en el botón Plot puedo mandar a graficar. Y él me muestra, por ejemplo, el perfil de temperatura dentro del reactor, perfil de presión, que es cero, obviamente, porque no hay gradiente. Bueno, no que esa presión sea cero, sino que no hay gradiente, entonces la presión es constante. Cambio de entalpía, esta no es tan interesante. La presión de vapor, pues no hubo cambio de fase, entonces esta no reviste mayor cosa. Pero hay muchísimos más resultados interesantes. Me puede representar en función de la posición, me muestra en forma tabulada los flujos máximos molares volumétricos, las velocidades de reacción. Aquí en este botón, velocidad de reacción, como tengo una sola reacción, él me muestra cómo fue variando la velocidad de reacción con la posición, y muestra pues, por ejemplo, miremos la única reacción que hay, y podemos observar de que tiene un leve aumento al principio, es muy leve, y después cae, que es el comportamiento típico. El comportamiento típico es que la velocidad de reacción vaya disminuyendo poco a poco a medida que el reactor avanza. Propiedades de transporte, como viscosidades, ese tipo de cosas, que él va mostrando cómo lo va variando con la posición. Y algo muy interesante, obviamente es una de las más interesantes, ver las composiciones, cómo cambian las distintas composiciones de los reactivos y los productos. Entonces, una de las cosas que uno suele mirar en un reactor de estos es, por ejemplo, ver la fracción molar del reactivo o los reactivos, en este caso el NUA. Y podemos observar que efectivamente el reactor va cayendo dramáticamente su composición de reactivo, y no tiene un claro componente. Tiene aquí un leve cambio de concavidad, pero es muy leve, ¿cierto? Esto da a pensar de que el reactor podría ser, o sea, si quiero mayor conversión, simplemente necesitaría que ese reactor sea más largo. Todavía tiene mucho potencial esta reacción por desarrollar, ¿sí?
¿Por qué? Porque todavía hay una pendiente grande en la concentración del reactivo. Esto es muy evidente en este caso. Hay muchos perfiles de estos que el perfil es bastante plano, tiende a ser muy asintótico, entonces ahí ya se ve que no va a haber más conversión por más longitud de tubo que tú agregues. Bien, esto es en general pues, la forma de hacer converger un reactor FR. Es muy sencillo, mucho más sencillo que un CCTR, y desarrollaremos más ejemplos en clase basado en este ejercicio. Gracias.